7:21 de la mañana, luego de esta cadena de radio y televisión, seguimos en nuestra conversación con Sobella Mejías, ex rectora del Consejo Nacional Electoral. Hay un punto importante, que es el tema de la diáspora venezolana, cómo ha afectado el voto mayoritariamente de oposición, según los mismos dirigentes. Las personas que están en el exterior y tomando en cuenta que no se ha abierto precisamente para actualizar los datos ni para nuevos votantes, ¿cuál es el panorama que ellos van a tener si se adelantan, por ejemplo, unas elecciones presidenciales? Pero precisamente una de las tareas que tenemos nosotros es exigir que se garanticen y se elimine la garantía a todos los ciudadanos para que tengan el derecho a sus ejercicios políticos. El venezolano tiene derecho a ejercer su votación o manifestarse en materia electoral. Es más, son garantías constitucionales y la violación a esta garantía tiene penalidad. Tienen ese derecho y el Poder Electoral la obligación de establecer los mecanismos para que en cada consulado exista ya una jornada de registro electoral de manera tal que se puedan inscribir o actualizar a aquellos ciudadanos que se encuentran fuera de Venezuela. Tenemos que recordar que nosotros fuimos pioneros en Venezuela, fuimos pioneros del voto en el extranjero. Y resulta que, bueno, lo único requisito que exige la Constitución es ser venezolano y mayor de 18 años de edad. Bueno, el Poder Electoral tiene ese reto. Estamos hablando de participación ciudadana, el rol protagónico del pueblo en los asuntos públicos, que es un derecho que tiene el ciudadano de manifestarse o no, y ese derecho lo tiene que garantizar el Poder Electoral. Y hago un llamado de una vez, de manera tal que, bueno, mira, que se inicie ese procedimiento y se le brinde a estos ciudadanos el que se puedan actualizar sus datos en estos diferentes consulados a nivel mundial, pues. Ahora bien, hay otra condición y que se ha llamado y lo ha dicho el constituyente Diosdado Cabello. Los partidos que no participaron en las municipales, se habla de una revalidación, tienen que volver a validarse. ¿Eso es legal? Es absolutamente inconstitucional, ya lo explicamos. La ley orgánica de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones establece que tienes que dejar de participar, el no haber participado en 2 procesos nacionales. Y en caso tal de que tú participaras en una elección regional o nacional y no obtuvieres el 1%, vendría un proceso de renovación de nómina. En este momento, las 3 grandes organizaciones políticas, como el caso de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, son organizaciones políticas que validaron a nivel nacional, ahora en enero están activas políticamente. Cada organización política toma su decisión, la tomaron de no participar o no, pero tienen el ejercicio y como persona jurídica están activas, y ese proceso de renovación o de validación, pues no está, ese supuesto no está establecido en nuestro ordenamiento jurídico. El asunto es más político y no jurídico. Es decir, estamos en contra de lo que son las instituciones democráticas. Solamente en aquellas ciudades, en aquellos países que tienen democracias sólidas, tienen gobiernos alternativos y organizaciones políticas sólidas. Un poco para hacerlo pedagógico, para que la gente lo entienda, vamos a colocarnos en el escenario de las elecciones presidenciales del próximo año. ¿Con cuánto tiempo de anticipación el Consejo Nacional Electoral tiene que publicar cronograma para cada una de las fases del proceso? Mira, hasta el día de la votación? Mínimo 6 meses. Y tanto es así que el artículo 298 de la Constitución, que está vigente, establece que no se deben incluso modificar leyes que tienen que ver en los procesos electorales 6 meses antes. Bueno, ese artículo está vigente y con 6 meses de anticipación el Poder Electoral está en condiciones de anunciar una fecha cierta, publicar las normativas que rigen un proceso electoral, porque el proceso electoral tiene fases previo al día del acto de votación, y la violación a esos procesos, a esa fase, también es fraudulento. El fraude no es únicamente el ejercicio del voto, ese no es el tema. Creo que el tema es que tienes que dar garantía de participación en condiciones de igualdad. El Poder Electoral no está allí para hacer las elecciones al gobierno o a la oposición, está allí para garantizar la participación. Y por eso el constituyentista del año de 1998, que se aprobó luego en la Constitución del 99, elevó al órgano electoral a poder, precisamente porque garantizar el derecho de los ciudadanos en los asuntos públicos, ese rol protagónico del pueblo en su soberanía que reside en él y que tiene ese ejercicio
democrático que debemos nosotros que ejercerlo, pero que también tenemos que exigirlo. He escuchado, estábamos hablando, el caso de que si ese Consejo Nacional Electoral o no, mire, hay que participar. Y a ese Consejo Nacional nosotros le hemos ganado elecciones cuando nos hemos organizado, cuando hemos exigido la regla del juego, y el gobierno o el partido del gobierno a lo mejor tiene todo el derecho del mundo de mandar mensajes, bueno, porque ellos están en su derecho de mantenerse en el poder. Lo cierto es que las instituciones del Estado no están en esas condiciones. Ellos lo que tienen que estar en las condiciones de garantizar el ejercicio de los ciudadanos y no están allí para escuchar a un sector al otro, sino de que se cumplan las normativas respectivas para un proceso que se realice en condiciones de igualdad. Y precisamente porque me queda un minuto para despedir, ex rectora, ¿cómo incentivar esa confianza en el voto? Hay mucha inseguridad, se habló en estas elecciones de poder votar o insinuar poder votar con el carnet de la patria. Bueno, primero el único instrumento para votar, es el único requisito es la cédula de identidad laminada, esté vencida o no. Todos tenemos que hacer Contraloría, todos tenemos que estar en los centros de votación, exigir que se cumplan las normas, exigir que están los testigos, la publicación de los mismos, unos nuevos órganos subalternos como son juntas nacionales, municipales, regionales, los testigos de mesa. Tenemos que hacer una gran organización. Esto es un problema de mayoría, de una fuerza viva del país, las Fuerzas Armadas, las academias, los medios de comunicación, los ciudadanos, los estudiantes, las demás casas, todos somos necesarios para cambiar la Venezuela que todos nos merecemos, por la que vamos a apostar este feliz año. A todos los venezolanos, la esperanza, si hay vida y esperanza, tenemos que estar organizados, tenemos que tener una meta que con tu voto sí podemos, que tu voto vale y tu opinión es importante y es necesario que todos participemos exigiendo condiciones masivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con la ex rectora del Consejo Nacional Electoral, Sobella Mejías, pero a esta hora 7:28 nos corresponde hacer pausa, ya venimos con más de Primera Página.